Como sabéis, lo que me dio fue un ictus y a priori pues podía parecer que eso era sencillo, el encontrar esa causa del ictus, pero a medida que me iban hablando y los médicos iban haciendo pruebas, pues yo me di cuenta, y ellos ya lo sabían, pero yo me di cuenta que no era tan sencillo y que había un montón de factores, de órganos que intervenían y otras cosas que podían hacer en un momento dado que el cuerpo humano no funcionase correctamente y que muchas veces nosotros pues no tenemos en cuenta. Pero como digo, esa complejidad y todas esas cosas que me explicaban los médicos me hacía ver la grandeza de Dios, la grandeza de la creación de Dios, ¿verdad? Y entonces me explicaron ellos que el ictus daba por falta de oxígeno en el cerebro y que el oxígeno llegaba al cerebro a través de la sangre. La sangre es el vehículo que lleva el oxígeno al cerebro. Y que entonces ellos lo primero que decían era que lo más probable era que el ictus me hubiese dado porque no llegaba sangre al cerebro, que hubiese una obstrucción en una vena, y de hecho era lo primero que estaban viendo, ¿no? Pero luego dijeron, bueno, también puede ser porque el corazón, que es quien bombea la sangre, pues no funcione correctamente, ¿no? Y el caso es que, bueno, hicieron análisis de sangre, me hicieron un TAC del cerebro para ver si estaba dañado, me hicieron rayos X, una resonancia magnética con contraste para ver cómo funcionaban las venas y todo, un montón de cosas, varios análisis de sangre, y la cosa es que todo salía bien, ¿no? Y estaban los médicos un poco ahí, un poco extrañados, porque todo salía bien. Y entonces me acordé de que dormía mal, de que Fina, cuando duermo, me da codazos, me dice, respira. Pero eso es de toda la vida y yo no le había dado importancia a eso, ¿no? Y entonces la doctora dijo, hombre, pero eso es causa de ictus. Igualmente no te llega el oxígeno al cerebro si no respiras mientras duermes. Eso es causa de ictus. ¿Por qué no lo has dicho antes? Yo digo, hombre, pues porque no lo sabía. No podía pensar. No podía pensar que fuese eso. ¿El qué? Claro, porque te quedas sin respirar. O sea, eso que haces cuando roncas, que no vuelves, ahí no estás respirando, ¿no? Y eso me pasa de toda la vida, que yo recuerde, y nunca le había dado importancia, ¿no? Entonces me hicieron la prueba del sueño, pusieron un aparato para dormir toda la noche y ahí vieron que dormía fatal y que esa debía de ser la causa, y me pusieron una maquinita para dormir por las noches, que es un poco incómoda. Ahora tengo que dormir con la maquinita esa para respirar. Pero os cuento todo esto no para hablar de mí, sino para hablar de Dios, ¿verdad? Hay quien dice que fuimos creados por una explosión, ¿verdad? El famoso Big Bang, que hizo que todo tomase forma y vida, ¿verdad? Yo os digo que eso es más difícil de creer que creer en Dios, en un Dios creador. Es más difícil de creer toda esa creación que sucedió por sí misma que en un Dios creador. Fijaos que en los últimos estudios que hablaban sobre cuándo ocurrió el Big Bang, decían, en 1929 se decía que esta explosión que creó todo, que originó todo, fue hace 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. En la actualidad, los científicos, esto era en 1929, en la actualidad los científicos dicen que hay una fecha finita, es decir, una fecha concreta en la que sucedió esto, pero que no se puede decir qué fecha es, que no se puede datar. Sucedió en un momento, pero que es mucho más lejano a ese tiempo que ellos decían, pero que no se puede decir exactamente cuándo. Y esto, la verdad que a mí, pues me suena todo un poco raro, ¿no? Antes ponían fecha al inicio de todo y ahora, con muchísima más tecnología que antes, dicen que el inicio de todo tiene fecha, pero que no saben cuál es, que no se puede datar. Nosotros pienso que debemos añadir a toda esa
complejidad que estábamos hablando, que tiene el cuerpo humano, no puede crearla una explosión, sino Dios, ¿verdad? Porque la perfección del funcionamiento del cuerpo humano, su composición de huesos, de músculos, piel, órganos diferentes, fluidos, ¿verdad? Es tal que si alguien hoy en día, con todos los adelantos que hay, quisiesen crearlo, no podrían. Si alguien quisiese hoy en día crearlo, no podría. Pero dicen que se creó solo. No. Esto nos habla de Dios, nos habla de un Dios creador, ¿verdad? Pero no solo en el cuerpo humano, sino que lo podemos ver esto en la tierra en general. El equilibrio que hay, por ejemplo, entre especies y plantas no se puede fabricar y mucho menos crearse por casualidad o por una explosión, ¿no? Cuando el neumólogo me explicó el funcionamiento del aparato que me han puesto para dormir, vi que tenía unos orificios que salían, que el aire se perdía por ahí. El aire se perdía, ¿no? Entonces le pregunté que por qué salía aire al exterior, creyendo yo que el aparato pues perdía aire, ¿no? Digo, este aparato, eso está mal, esto pierde aire. Y él me explicó que no, que lo que salía por ahí no era oxígeno, sino dióxido de carbono. Entonces, aquí podemos pensar en una complejidad más al saber que al respirar inhalamos oxígeno y expiramos dióxido de carbono, ¿verdad? Y esto nos lleva a fijarnos en un equilibrio de la creación, un equilibrio creado por Dios para que todo funcione, que es el de la fotosíntesis de las plantas, ¿verdad? Que hace que las plantas absorban ese dióxido de carbono y fabriquen ese oxígeno que necesitamos para respirar. Es decir, en todo vemos un equilibrio que no se pudo crear por una explosión, sino que tuvo que haber un creador que lo diseñase de tal manera que todo funcionase, ¿verdad? Pensando en esto, pues yo veía eso, ¿no? Veía la perfección de la creación, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso, de lo que estamos hablando, de que tanta complejidad, de que tanta perfección no pudo ser creada por una explosión, ni nada parecido, ni por casualidad, ni por la evolución, sino por un Dios creador. La creación es perfecta y la creación no ha podido aparecer por sí sola. La creación ha sido creada, y ha sido creada por Dios. La creación misma, en general, y el cuerpo humano del que estamos hablando en particular, dan toda la gloria a Dios. Y cada vez, a medida que la ciencia, que los estudios van avanzando, cada vez más médicos, más científicos, más estudiosos en general, se rinden a la evidencia. Es decir, a medida que los estudios avanzan, hay más científicos que creen, que se dan cuenta que todas estas cosas no pudieron surgir por casualidad, sino que ha tenido que haber un creador. Cada vez, cuanto más avanza la ciencia y la tecnología, más se rinden los estudiosos a la realidad de un Dios creador. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Debemos entender que ahora lo explicamos todo, o sea, ahora nosotros, si nos ponemos a explicar cualquier cosa, nos ponemos a explicarla con muchos más datos de los que tenían los que escribieron la palabra, ¿verdad? A pesar de que eran inspirados por el Espíritu Santo, porque los escritores de la palabra fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero no en el sentido de dictados, de dictarles algo, sino que el mismo Espíritu Santo respetó su vocabulario, respetó su estilo y respetó el contexto en el que vivían. Ahora lo explicamos todo con más datos y con más conocimientos, podríamos decir médicos o científicos, ¿verdad? Que a medida que estos conocimientos se van ampliando, lo que hacen en lugar de echar por tierra el relato bíblico es darle más credibilidad al relato bíblico, ¿verdad? Sabemos que Dios es Señor del universo y vemos algunos de sus nombres en la Biblia, o atributos también,
como por ejemplo creador, todopoderoso, eterno, omnisciente, omnipresente, admirable, rey de reyes, señor de señores, etcétera, ¿verdad? Muchos más. Y en base a esto, vemos que Isaías dice, hacedor, es otro, ¿verdad? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Debemos entender que el poder y podríamos decir las habilidades de Dios son incomprensibles para nosotros. A veces tratamos de entenderlas, pero son incomprensibles. A veces tratamos de buscar explicación a cosas que no es posible que entendamos. Hay cosas que dependen de la fe, pero nosotros tendemos a querer entenderlas, pero no es posible. Entonces vamos a ver algunos datos que nos van a ilustrar esto. Por ejemplo, los astrólogos calculaban, cuando escribí este estudio, que no hace tanto tiempo que lo escribí, que hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo. No estrellas, galaxias. 100.000 millones de galaxias en el universo. Cada una de ellas con millones de estrellas, o miles de millones de estrellas. En la actualidad, hace apenas unos años, como digo, el estudio lo escribí, no sé, hará 3 años. En la actualidad, si buscamos, vamos a ver que ahora ya dicen que hay el doble. Ahora ya dicen que hay 200.000 millones de galaxias. ¿Imaginamos la cantidad que es eso? A pesar de que nuestro Sol es una estrella relativamente pequeña, el Sol es una estrella pequeña comparada con otras, podría contener más de 1 millón en su interior, si los juntásemos, podría contener en su interior más de 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra. Y el centro del Sol puede alcanzar temperaturas de más de 20 millones de grados centígrados. ¿Os imagináis cuando estamos a 40 grados lo que nos cuesta enseguida dice final? Vamos a poner el aire, 20 millones de grados centígrados en el interior del Sol. También cuando escribí este estudio, que no fue hace mucho, los astrónomos decían que el límite del universo conocido podría estar a 16.000 millones de años luz de distancia. 16.000 millones de años luz. Échale, ¿no? Apenas unos años después, ahora dicen que está a 46.000 millones. No, es que no se puede. Es que no hay aquí espacio para poner tantos ceros. Es decir, imagínate si un año luz, si lo midiésemos en kilómetros, son 9 billones y medio de kilómetros un año. 9 billones y medio, imagínate 46.000 millones. No hay espacio para poner tantos ceros aquí. Eso es una cifra que se pone luego elevada a la potencia y tal. No se pueden poner, no hay espacio para tantos ceros, ¿verdad? Entonces lo que vemos es que a la vez que no se puede medir, porque a medida que va avanzando el tiempo, las medidas cambian, ¿verdad? Cada vez el tamaño del universo, según los científicos, es mayor. ¿Qué explicación dan ellos? Nosotros podríamos decir, bueno, es que cada vez hay mejores aparatos para medir y cada vez esos aparatos miden más lejos, ¿no? Ellos hablan de la expansión del universo. Ellos dicen que el universo crece, el universo cada vez es más grande y por eso no se puede medir hasta dónde llega. Ahora, a lo que me habla a mí todo esto es a la grandeza de Dios. A veces nos fijamos en la grandeza de las cosas, pero no nos damos cuenta de la grandeza de Dios, del que creó esas cosas. Entonces no tenemos que fijarnos tanto en la grandeza del universo, que cada vez es más grande, que cada vez se expande más y que el mismo hombre es incapaz de medir su tamaño, sino
que tenemos que fijarnos en la grandeza de nuestro Creador, ¿verdad? Isaías dice también: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bien, aquí está hablando de las estrellas, ¿eh? Es a lo que llama su ejército. Y dice que las conoce por su nombre. Fijaros la de estrellas que hay, y dice que las conoce por su nombre a cada una de ellas, ¿no? Pero fijémonos en algo muy importante. ¿Cómo empieza el texto? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Isaías está hablando de las estrellas, pero no dice que miremos las estrellas. Dice que miremos a quien las creó, que miremos al Creador, ¿verdad? Y esto me hacía preguntarme, ¿es posible que nos fijemos más en la creación que en el Creador, verdad? ¿Por qué? Porque la creación es lo que vemos, ¿verdad? Y al Creador no. La creación la vemos con nuestros propios ojos y al Creador no. Pero ¿es posible que la belleza de la creación, que es bella, indiscutiblemente, haga que no veamos la magnificencia, la grandeza del Creador? Es posible, ¿verdad? A Dios no lo vemos, pero lo que Él ha creado sí. Entonces la creación nos puede distraer de mirar hacia el Creador, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con eso. Ahora pensemos en otra cosa de la creación. ¿Cómo se sostienen las estrellas? Sabemos que se sostienen unas a otras por la fuerza de la gravedad, ¿no? Cada una tiene una fuerza diferente, dependiendo de su tamaño, que hace que se mantengan cada una en su sitio. Ahora volvemos a lo de antes, a la pregunta de antes. Una explosión, como lo que llamamos o los científicos llaman el Big Bang, puede hacer que se formen planetas, que todos sean diferentes, que tengan diferentes tamaños, que tengan diferente gravedad, que tengan diferente composición. Si cogemos tierra de la Tierra, del suelo, no es la misma tierra que hay en la Luna, no es la misma que hay en Júpiter o no es la misma que hay en Marte, ¿eh? Tienen diferente composición. Si pensamos en una explosión, en algo que se parte en trozos, pues cada trozo será de lo mismo, ¿no? Todo esto de lo que nos habla es de la grandeza de Dios, de la grandeza del Creador, que hace que todos esos millones y millones y millones de estrellas y de galaxias se sujeten las unas a las otras, se sostengan. ¿Por qué? Porque hay un sustentador, que es Dios. Hay un sustentador, como es sustentador de nuestra vida, ¿verdad? Dios es claramente el Creador y el Señor del universo, y es también el Señor de las naciones, y es también el Señor nuestro. Y vamos a ver su posición hacia las naciones y su posición hacia la gente. Sigue diciendo Isaías: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fijaros qué bonito. Aquí hace referencia a que desde el principio de los tiempos, a pesar de otras creencias paganas que habían, como por ejemplo la adoración a las estrellas, desde el principio de los tiempos se adoraba a las estrellas, a pesar de eso, siempre ha habido, como podríamos decir, como una conciencia de un Dios creador, porque ante muchas de las cosas que se adoraban siempre han habido cosas para las que no se ha encontrado explicación, y del mismo modo que los griegos en la época de Pablo tenían aquel altar al Dios no conocido, los pueblos antiguos
a pesar de tener sus diferentes adoraciones, como las estrellas que estamos hablando ahora, siempre ha habido como conciencia de un Dios creador para explicar las cosas inexplicables, por así decirlo, ¿no? Y al hablar en este texto de que está sentado sobre el círculo o circunferencia de la tierra, según versiones, lo que está diciendo es que es únicamente el Dios creador el que sostiene todo en su sitio. Está reconociéndolo, lo está diciendo Isaías, profeta de Dios, ¿no? Pero lo que dice este texto, inspirado por el Espíritu Santo, es que Dios, el Creador, es el que lo sostiene todo en su sitio. Y lo ilustra al decir que nos ve como langostas, no se está metiendo con nosotros, ni está diciendo que seamos feos, sino que está diferenciando la grandeza de Dios con la pequeñez nuestra, ¿verdad? Entonces dice que nos ve como langostas para diferenciar esa magnificencia de Dios comparada con lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Y sigue diciendo, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Aquí está sigue recordando Isaías que Dios es quien quita y Dios es quien pone. Él es el dueño de todo, ¿no? Y que ni debemos nosotros creernos nada, que muchas veces nos creemos algo, ni debemos nosotros creernos nada, ni por supuesto debemos de comparar a Dios con nada ni nadie, porque Dios está por encima de todo. Isaías está advirtiendo sobre eso. Y en el mismo capítulo dice lo siguiente: he aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Aquí de nuevo no está diciendo Dios que no le importe su creación, sino que su creación no es comparable a él. Si lo leemos literalmente pudiera parecer eso, que vosotros no sois nada. No. Lo que está diciendo que ni la misma creación, por preciosa que sea, es comparable a él. Y aquí usa como ejemplo Isaías la flora y la fauna, ¿no? Que eran envidiables en la época. Recordemos que Salomón habla de los cedros del Líbano, ¿verdad? Eso los ponía Salomón como algo bello y grandioso. Y es por eso que Isaías los coge para decir que ni los más bellos árboles, que el mismo Salomón ponía como ejemplo, ni los más puros animales, que son los que se usaban en el sacrificio, son comparables a aquel que lo creó todo, al Creador, ¿verdad? Vamos ahora a Hechos de los Apóstoles. Aquí dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Bien, parafraseando el texto para entenderlo, podríamos decir que el Señor distribuyó las naciones sobre la tierra tras decidir de antemano cuáles habrían de nacer y cuáles habrían de morir y cuándo, es decir, el tiempo en el que ocurriría esto. Y dice que también determinó sus límites o sus fronteras. Debemos de darnos cuenta que Dios no es una fuerza distante, una fuerza desinteresada de nosotros, sino que Él está muy involucrado de una forma, podríamos decir, personal con cada uno de sus hijos, tanto a nivel personal como a nivel general, como nación, como cuerpo, como pueblo, ¿verdad? A Dios le importamos. A Dios le interesamos, Dios se preocupa por nosotros, eso tenemos que tenerlo claro. El Salmo 139 dice: has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, esto reafirma el texto anterior, ¿verdad? Aunque este se escribió antes que el otro. El Señor está absolutamente involucrado en las vidas de sus hijos, y es por eso que este salmo nos recuerda que Dios siempre nos acompaña en nuestro caminar, en nuestro descanso, en nuestro hablar, en cualquier circunstancia, y que incluso antes de que naciéramos, como dice aquí, cuando éramos un embrión, Él ya nos estaba viendo. Él ya se estaba preocupando por nosotros. Él ya nos tenía presentes. Y este texto es muy explícito, podríamos decir, ¿verdad? Vuestros cabellos están todos contados. Que algo tan insignificante como nuestro pelo esté contado y no caiga ni siquiera uno de ellos sin su consentimiento, ¿verdad? Pues es muy claro sobre ese cuidado que tiene, esa protección y ese estar pendiente de nosotros que tiene Dios, ¿verdad? Alguno orará, Señor, que no se me caigan más, tú que los cuentas, que no se me caigan más pelos, ¿verdad? Ahora es importante... No. Mirad, es importante que llegados aquí, a esto que hemos visto, y tras ver, que yo creo que todos lo tenemos claro, que Dios nos conoce profundamente, ¿verdad? Reconozcamos que a pesar de cómo somos, Dios nos ama. Y recalco el a pesar de cómo somos, porque a nosotros a veces nos cuesta amar a las personas por cómo son, pero Dios a pesar de cómo somos nos ama, ¿verdad? Y fijaros, Él puso las estrellas en el espacio, hizo las montañas, hizo los mares, determinó el destino de las naciones, absolutamente nada se le ha resistido, ni se le resistirá, ni se le ha resistido hasta aquí, ni se le resistirá, aunque a veces como que desfallecemos un poco nosotros. Pero fijaros lo que dice Jeremías. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. No solo dice que lo creó todo, sino que reconoce que nada es difícil para Dios. ¿Lo creemos? Eso es algo que tenemos que tener presente, porque a veces vivimos situaciones complicadas y podemos decir, madre mía, ¿cómo salgo de esto? Nada hay imposible para Dios, nada, absolutamente nada, ¿verdad? El Señor sabe cuando un pajarillo cae a tierra, lo sabe. Él es el Señor de lo infinito y absolutamente nada ocurre sin que no solo Él lo sepa, sino sin que Él lo permita. Todo está bajo su control. Ahora, podemos decir, bueno, estamos haciendo un estudio sobre mayordomía. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Bueno, esto era la introducción. Estamos en un estudio sobre mayordomía, es verdad. Y vamos a ver qué tiene que ver todo esto. Porque nada es más importante en este estudio sobre mayordomía que captemos la visión de quién es Dios. ¿Cuál es el papel que juega con respecto al todo? Al todo. Y dentro de ese todo también forman parte de nuestras finanzas, porque forman parte de la mayordomía integral, ¿verdad? Si no tenemos claro esa imagen de Dios, que es de quien tenemos que administrar sus posesiones, no lo vamos a hacer muy bien. Vamos a ver algo importante.
En Mateo 11 dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bien, este es un texto en el que hemos hablado muchas veces, incluso recientemente hemos hablado sobre él, ¿verdad? El Señor no nos creó para que llevásemos un yugo que solo Él podría llevar. Por ejemplo, Dios lleva una carga que es la carga de ser el dueño de todo. Esa carga la lleva Dios, esa no la llevamos nosotros, ¿eh? Esa carga le pertenece a Él. Dios lleva la carga de tener el control de todo. Esa carga la lleva Dios, aunque a veces nosotros queramos controlarlo todo, no podemos. Dios sí que puede, esa carga la lleva Él. Dios lleva la carga de ser nuestro proveedor, ¿verdad? Él es nuestro proveedor. Esa carga es de Él, no es nuestra. Nosotros tenemos que confiar en Él. Ahora, puesto que Dios es nuestro proveedor, Él dispone de todas nuestras posesiones. Ahí decimos amén. Decimos amén a que Dios es nuestro proveedor, ¿vale? Ahora, ¿decimos amén a que Dios disponga de nuestras posesiones? Hay que decir amén igual. Porque las posesiones, aunque hablamos de nuestras posesiones, no son nuestras, son de Él. Nosotros recordemos que somos administradores, ¿verdad? Está muy bien que sea nuestro proveedor. Ahora, que disponga de nuestras posesiones, nos gusta ir a nuestra bola, como se dice ahora, ¿no? No, pues ahora me compro esto, nos gusta tirar de tarjeta sin consultar con el Señor, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo que se entienda fácilmente. Pero quiero deciros que si tiramos de tarjeta sin consultar con el Señor, estamos haciendo mal uso de esa administración que tenemos que hacer nosotros, porque todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Amén. Dice este texto que también meditamos mucho en él. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy bien. Este versículo es clave y no me canso de repetirlo y de enseñar sobre él una y otra vez, ¿verdad? A veces podemos pensar, bueno, ¿cómo que el yugo es fácil, que la carga es ligera? A mí me cuesta mucho todo esto, voy andando a rastras, ¿cómo que esto es fácil? Vamos a parafrasear un poco lo visto hasta ahora. Podríamos decir lo siguiente: si tenemos a Dios como dueño de todo, si tenemos toda nuestra confianza en Él, si creemos que tiene todo bajo control, si no dudamos de que Él es nuestro único proveedor, si le entregamos absolutamente todo a Él, porque ya no vivimos nosotros, sino que el que vive es Cristo en nosotros, porque nos hemos negado a nosotros mismos, porque cada día tomamos la cruz de la misma forma que la tomó Cristo, entonces es cuando el yugo es fácil y la carga ligera. Si no solo creemos esto, sino que lo vivimos, es que entonces descansaremos. Eso es lo que dice la palabra. Para la mayoría de nosotros el problema está en que no siempre reconocemos la parte de Dios. Y nuestra cultura pues nos ayuda en ese sentido, a no reconocer la parte de Dios, ¿verdad? Se piensa que Dios no tiene nada que ver con las finanzas. Se tiende a pensar eso, que todo depende de nosotros. Y estamos rodeados de pensamientos de ese tipo. No, yo lo tengo que conseguir yo, solo depende de mi esfuerzo, ¿verdad? Mirad, Dios es invisible, a Dios no lo vemos, como decíamos antes.
Y el problema del ser humano es que tendemos a creer solo en las cosas que vemos, ¿verdad? Pero dejadme que os diga que eso es un pensamiento del mundo. Los hombres y las mujeres de fe tenemos que creer en lo que no vemos. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en sus promesas. Tenemos que creer en lo que nos ha dicho que va a suceder. Mirad, pensemos por un momento en José. Sabemos que José fue vendido por sus hermanos en Egipto, ¿no? Fue vendido como esclavo. Y él no tenía nada suyo. Y sin embargo fue un buen mayordomo, un buen administrador, ¿verdad? Primero administró la casa de Potifar. ¿La casa era suya? No. ¿Algo de lo que había ahí era suyo? No. ¿Lo que administraba José era de él? No. ¿Lo hizo bien? Sí. Y fue puesto como ejemplo, ¿verdad? Después, por las circunstancias que sabemos, lo metieron en la cárcel. ¿Qué pasó allí? Que de nuevo lo pusieron a administrar la cárcel, siendo un preso. ¿Y cómo lo hizo? Perfectamente. Perfectamente lo hizo. ¿Dónde lo pusieron después? Como segundo de Egipto, a gobernar la nación más grande de la tierra que había en aquel entonces. ¿Era suyo algo de lo que administraba? No. Y seguía como administrador fiel. ¿Sabéis cuál es el problema de una mala administración? El problema es que nos creemos que las cosas son nuestras. Y entonces las administramos como nos da la gana. Si realmente fuésemos conscientes de que todo lo que tenemos es de Dios, lo administraríamos de otra manera, seguro. Pero el problema viene por ahí, por creernos que las cosas son nuestras y que podemos hacer con ellas lo que queremos. Ese es el grandísimo problema. Creemos que Dios creó el universo y que es dueño de todo. Creó el universo, lo creó todo, pero esto es mío. Esto tan pequeñito es mío, que no me lo toque nadie. Dios es dueño de todo, pero de esto no. ¿Verdad? Pasa eso. Creemos que Dios creó las montañas, los mares, que todo le pertenece. Esas montañas tan bonitas. Pero la casa que hay arriba de la montaña, no, esa casa es mía. Esa es mi casa, ¿verdad? Creemos que Dios creó al hombre, ¿verdad? Hemos visto la complejidad del cuerpo humano. No puede haber otra forma de que el hombre humano apareciese, el ser humano apareciese aquí en la tierra, sino es por un Dios creador. Sabemos todos que Dios creó al hombre, pero el hombre dice, no, yo tengo vida. La vida es mía. No, si no fuese por Dios no viviríamos ninguno. Pero decimos, la vida es mía, ¿verdad? Yo pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto dar, diezmar, ofrendar, servir, abrir nuestra casa, dar alimento, dar ropa o cualquiera que sea la necesidad que tengamos aquí delante de nosotros? ¿Por qué? Nos cuesta tanto porque creemos que nos pertenece y no aprendemos que todo le pertenece a Dios, que nosotros solo somos los mayordomos que administramos los bienes de Dios. Nada nos pertenece a nosotros. Si creemos que nos pertenece, estamos equivocados. Si creemos que nos pertenece, vamos a administrar mal lo que el Señor pone en nuestras manos. Todo le pertenece a Dios. Dios nos creó. Dios nos provee. Y nosotros no somos más que esos mayordomos que administramos los bienes que Dios pone en nuestras manos. Mirad, fácilmente, a pesar de saberlo, porque todo esto lo sabemos, ¿verdad? La teoría la sabemos, ¿verdad? La teoría la sabemos, pero fácilmente, a pesar de saberlo, dejamos de reconocer que Él es el dueño de todo, que es el que tiene el control de todo,
que es Él quien provee para nuestras necesidades y que Él puede disponer de todas nuestras posesiones porque no son nuestras, son de Él. Todo lo que tenemos no nos pertenece, todo lo que tenemos es de Dios, le pertenece a Él. Nosotros solo somos los que lo administramos, como José en Egipto, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta, pregunto, nos damos cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos? Todo le pertenece al Dios creador. Y nos ha puesto a ti y a mí para que lo administremos correctamente. ¿Lo estamos haciendo correctamente? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno en nuestro interior. ¿Nos damos cuenta de la responsabilidad tan grande que tenemos? Somos los administradores de los bienes de Dios. ¿Nos damos cuenta del cargo tan importante que tenemos? Dios nos ha elegido como sus administradores. ¿Qué hacemos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Cómo administramos esos bienes que Dios ha puesto en nuestras manos? Vamos a quedarnos hoy con esta imagen que tenemos en la pantalla, de que todo le pertenece a Dios, quien lo creó y quien nos provee. Y nosotros solo somos mayordomos que administramos esos bienes que Él nos provee. Vamos a quedarnos con esta imagen y vamos a pasar a un tiempito de preguntas, por si hay alguna duda. ¿Vale? Pues adelante. Si tenéis alguna pregunta, Fina tiene ahí el micro y trataremos de aclararlo. Creo que está fácil, ¿no? Lorenzo tiene cara de pregunta. Nada, no te cortes. Yo te lo cojo, que David no quiere que lo cojáis el micro. Yo te lo cojo, ¿vale? Si no me pega. Según la doctrina, es que no sé si formularlo puede sentar mal, pero uno tiene que acabar pobre por haberlo donado todo. ¿Uno tiene que? Acabar pobre. No. Desposeído por haberlo donado todo. No. Lo está diciendo. No. No sé si está mal formulado. No. Hace poco hablamos. Del desapego. Sí. Del desapego, del no apego Claro. a las cosas, de estás administrando cosas que no son tuyas, pon celo en administrarlas. Porque si no pones celo, puedes acabar tú mismo mal, incluso. Sí. Hay varias cosas ahí. Hace poco hablamos del joven rico. ¿Te acuerdas que hablamos del joven rico, no? Entonces el joven rico era una persona cumplidora de todo, porque cumplía todo, quería estar bien con Dios, ¿no? Y él dice que cumplía todos los mandamientos. Ahora cuando Jesús le dice, bueno, pues si lo cumples todo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ¿verdad? Y él dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque sus bienes estaban por encima de Dios. Nada puede estar por encima de Dios. Ahora, Dios no está hablando de que haya que desprenderse de todo ni de ser pobre. Los mismos discípulos no entendieron y le preguntaron, ¿entonces entrará algún rico en el reino de los cielos? Y Jesús tiene que explicarlo, ¿no? O sea, no se trata de desprenderse de todo, sino de ser buenos administradores. Es decir, muchas veces tenemos necesidades delante, por ejemplo. Un ejemplo de administración, ¿no? El Señor pone necesidades aquí delante de mí. Si las ha puesto delante de mí, las tengo que suplir yo. No voy a esperar que venga Lorenzo a suplirlas. La necesidad está delante de mí, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta suplir esas necesidades que Dios pone delante, pero no nos cuesta irnos al centro comercial a hacer el uso que nos dé la gana del dinero, ¿no? Entonces,
Claro, ¿qué haría Jesús ante una situación? Eso es una pregunta que siempre funciona. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué haría Jesús ante esta situación? ¿Ante suplir esa necesidad o ante cómo gastar el dinero? Seguro que lo gastaríamos con mucha más sabiduría. No lo gastaríamos en cosas inútiles y seguro que haríamos buen uso, sobre todo teniendo en mente siempre lo que hemos visto, que no es nuestro, que le pertenece a Dios. Claro, le pertenece a Dios. Porque es gracioso eso de decir, no, Jehová Jireh, que quiere decir Dios nuestro proveedor, ¿no? Clamamos a Dios como nuestro proveedor, pero luego hacemos lo que nos da la cosa con lo que nos da la gana con lo que Dios nos provee. No es eso, ¿no? En cuanto a lo que decías de acabar pobres, si somos pobres, ¿cómo vamos a ayudar a otros también, ¿no? Entonces se trata de hacer buen uso. No está hablando en ningún caso de pobreza, sino de comportarnos como Jesús lo haría, o sea, ni más ni menos. Hay muchos ejemplos en los evangelios, en las palabras de Jesús, hablando de atender, como he dicho, de dar de comer, de dar de beber, de dar vestido, de dar cobijo. A veces decimos, por ejemplo, la casa es mía, la casa no, aquí no entra nadie que me la manchan, ¿no? La casa no es nuestra, es de Dios. No, el coche no lo dejo con lo que me ha costado el coche, comprarlo, las letras que he pagado. No, pero si no es tuyo. Si el coche lo tienes gracias a Dios y el dinero con el que has pagado las letras viene gracias a Dios también. Doña Pepa, no me deja nunca acabar. Habla. Lo que quiero decir, por ejemplo, que si yo tengo un coche y me viene un bandarra a pedirme el coche, sabiduría de lo alto. Vale, el Señor claro, el entonces Señor no le tiene voy que a dejar el demostrar. coche al bandarra. Hay también que tener sabiduría a quien tú le dejas las cosas y sabiduría tú también a quien entra en tu casa, ¿vale? Vamos a otra lección, a la lección de ser guiados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo te muestra en cada momento lo que tienes que hacer. Claro. Pero David. Vale, solo compartí una manera ilustrativa que muchas veces pienso sobre esta situación. Por ejemplo, tengo yo 10 millones de euros, vale, pero, amén, pero como entiendo que todo es del Señor, mi vida y todo lo que tengo, entonces hablo con el Señor, aquí lo tiene todo que he recibido, 10 millones de euros. Y el Señor dice, vale, muy bien, siervo buen y fiel, ¿puedes administrar para mí? Es que tengo ahí algunos pobrecitos, tengo algunas iglesias, tengo algunos misioneros, tengo algunos templos, tengo algunos niños, algunas mujeres, tengo algunos que están en la cárcel, tengo algunos que están por la calle y necesito hacer cosas con ellos. ¿Puedes tú administrar este 10 millones de euros que me has dado, ayudándome, socorriendo a estas personas? Volvemos a la buena administración. El otro día vi un programa, ahora en Navidad viene la famosa lotería de Navidad. El otro día hicieron un programa de los que se habían arruinado porque les había tocado la lotería. Y estaban más pobres, después de tocarle la lotería estaban más pobres que antes, por una mala administración, ¿no? Ahí, claro, ahí el Señor no interviene en nada, es el amor al dinero mismo que te lleva a hacer cosas que no hay que hacer, ¿no? Pero nosotros como creyentes sí que tenemos que saber que somos tenemos que ser buenos administradores y tenemos que saber en qué invertimos eso. Nosotros no jugamos a la lotería, pero si viniesen 10 millones, no sé de dónde, de un tío de Brasil, ¿no? Pues los invertiríamos bien, ¿no? ¿Verdad? Fina.
Sí, sí, que si no hay un silencio aquí en internet. Claro, doña Luisa, parece mentira que lo digas tú. Parece mentira que lo digas tú. Porque hablábamos que el problema no era el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y hicimos la comparación del joven rico y de Abraham, que él era riquísimo en oro, plata y ganado, pero el Señor no le pidió que dejase su riqueza. ¿Por qué? Porque no estaba en primer lugar. Sabemos que Él es el padre de la fe y todo lo que viene luego, es decir, que el dinero en ningún momento es problema, de ningún tipo de problema, sino en qué situación se lo pone. Y en cuanto a lo que dijo David, pues lo mismo, que tengamos 1 euro o tengamos 10 millones, da igual, porque es un dinero que el Señor nos presta, igual que todo, y como pasó con José, que fue un siervo fiel en lo poco y le dio tantísimo. Parece, la gente generalmente dice, Dios da pan al que no tiene dientes, dice. Pero ¿por qué eso? Porque hay gente que se afana y no tiene nada por su afán. Pero no, tú no lo buscas y te viene solo, ¿verdad? A veces, como vemos en José. Gracias. Así es. Yo también pienso que, por ejemplo, el Señor conoce a la persona, ¿no? Entonces a una persona, ¿vale? Si no sabe yo creo que lo prueba, ¿no? Si sabe administrar 5, te va a dar 10. Si sabe administrar los 10, te va a dar. Y si no sabes administrar 1, yo creo que dirá el Señor, más vale pobrecito ahí en un rincón, que estás bien. Como la parábola de los talentos, ¿verdad? Ahí está, ahí está. En resumen, si nadie queréis decir más, grabémonos en la cabeza lo que hay en la pantalla, lo que tenéis aquí detrás. Todo le pertenece a Dios. Dios es nuestro proveedor. Todo lo tenemos gracias a Él y tenemos que administrarlo sabiamente, porque lo que estamos administrando son los bienes de Él. Imaginaros que yo administro vuestros bienes y los malgasto. No os gustaría, ¿verdad? O sea, al Señor tampoco le debe gustar mucho que hagamos mal uso del dinero o de los bienes o de la casa o de lo que sea que Él pone en nuestras manos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estos momentos en los que hemos pasado meditando en tu palabra, Señor. Perdónanos por las veces que hacemos mal uso de las cosas que tú pones a nuestro alcance, Señor. Ayúdanos a ser esos buenos administradores, a ser reconocidos no por la gente, sino por ti, como ahora estábamos reconociendo a José, como buenos administradores, Señor. Que hagamos buen uso de lo que tú has puesto en nuestras manos para que sigamos adelante la obra como si tú mismo estuvieses aquí, en este lugar. Que seamos verdaderos instrumentos, verdaderos mayordomos, Señor, en los que se puede confiar plenamente y poner cualquier cosa en nuestras manos, sabiendo que vamos a hacer buen uso, Dios mío. Ayúdanos a que así sea, guíanos de una forma clara por tu Espíritu Santo para que no nos equivoquemos en las decisiones que tomemos y que en todo momento actuemos como tú actuarías, Señor. En tus manos y a tu disposición quedamos, Señor, dándote gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Gracias los que nos seguís por internet. Y nos vemos el domingo en el culto a las 11:30. Dios os bendiga. Amén.